Bueno, muy buenas tardes. Damos comienzo a esta charla desde el Observatorio Federal de la Seguridad Social de la Fundación Rojas. Les damos una bienvenida. Nosotros, desde esta iniciativa, con respecto al doble beneficio que comenzó a cobrar Cristina Fernández de Kirchner, nosotros nos vimos en la preocupación por el antecedente que podía dejar jurídicamente. Para nosotros es una clara violación a la ley, a la 24018, y bueno, hemos hablado con el bloque de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio, a través del diputado nacional Alejandro Cacase, y bueno, y esto comenzó a transitar. Yo los voy a dejar, primero y ante todo, con el doctor Juan Manuel Casella, ex ministro de Trabajo, para que nos dé la bienvenida, y después comenzamos con la disertación, es más que nada una exposición, ¿no es verdad?, de cómo está la situación judicial, para que se entienda y para que sepa cuál es la instancia en este momento. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar. Así que te paso la posta, Cachi Casella. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? A todos. Por supuesto, les agradezco la presencia. Agradezco la presencia, la participación. Lo que va a constituir seguramente un conjunto de exposiciones inteligentes y bien desarrolladas que nos permitirán tomar conocimiento acerca de un tema que nos parece, como dijo Inés, de importancia tremenda, porque debemos evitar que la deformación legal se convierta en un privilegio más para quienes detentan el poder. Ustedes saben que yo soy el presidente de la Fundación Ricardo Rojas y nosotros tenemos el orgullo de que el Observatorio Federal de la Seguridad Social esté trabajando con nosotros y que haya impulsado de manera decidida y con mucho esfuerzo esta acción judicial que hemos planteado para lograr poner en claro que se estaba violando la ley al otorgar el doble beneficio. Yo debo señalar que Inés Halm, Marcela Fernández Cerone y el doctor Federico de Pulis Netri son los actores fundamentales de este proceso. A ellos debo agradecer en primer lugar, porque fueron los que tomaron la iniciativa a partir del conocimiento que tienen sobre el sector, y en segundo lugar hicieron el trabajo jurídico de reunir los antecedentes y plantear un recurso de apelación que fue originalmente exitoso y que obligó al ANSES a participar del expediente que estaba tratando de ignorar para beneficiar a quien había recibido la doble prestación. Por eso simplemente digo gracias Inés, gracias Marcela, gracias doctor de Pulis Netri por el esfuerzo que han hecho, por la continuidad del esfuerzo y por representar con toda dignidad y con toda capacidad técnica a la Fundación Ricardo Rojas en este momento. Vamos a seguir de cerca el proceso que hemos comenzado y vamos a darle todo nuestro apoyo a nuestros amigos para que sigan con éxito este camino que solo sirve al interés público. No estamos trabajando para nadie en particular, no lo hacemos por sectarismo político. Simplemente lo hacemos para defender la ley, para defender su justa aplicación. Por lo tanto, muchas gracias a todos ustedes. La Fundación Ricardo Rojas está agradecida por el esfuerzo que han desarrollado. Muy amables. Bueno, gracias, Cachi. Bueno, vamos a comenzar con la doctora Graciela Ocaña, diputada nacional. Ella ha participado. Aclaro que todos los diputados que van a exponer, que tienen un tiempito más o menos de 10 minutos, son los firmantes de la demanda. Y así que son parte querellante en esta apelación.
Bueno, la licenciada Graciela Ocaña, diputada nacional actualmente, ella es presidenta del partido de Fundación Confianza Pública, está dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, fue directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicio Social de Jubilaciones y Pensionados, o sea, PAMI, ex ministra de Salud, integró la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero en la Cámara de Diputados de la Nación y de la Comisión Investigadora sobre Fuga de Capitales, fue coautora del documento base del seminario sobre la reforma electoral organizado por el National Democratic Institute, la Fundación Andina y la Fundación para la República. Y autora del libro Contra la Corrupción. Muy bienvenida, diputada Graciela Ocaña, bueno, y le doy la palabra. ¿Qué, bebé? Sí, que anda bien. ¿Wi-Fi y cosas, sí? No, Instagram, Facebook. Porque no se puede acceder a la noticia, no sé si ha caído o mi celular se choqueó. Yo te confirmo. Hola, ¿me escuchás, Graciela? Ah. Hola. A ver. Altera el orden, Inés, así no vamos perdiendo tiempo si Graciela no está. Bueno, dale lugar a Jimena, dale lugar a Jimena. Ahí está. Bueno, entonces silenciarlo. Mientras ingresa Graciela Ocaña, le damos la palabra a la diputada nacional Jimena Latorre, es abogada, con orientación registral y notarial, es Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza, es actualmente diputada nacional, así que bueno, le damos la palabra. ¿Qué tal, Jimena? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Alejandro Cacase, que fue quien tuvo la iniciativa y quien lideró también este proceso y nos invitó al resto de los diputados y diputadas de radicalismo y de Juntos por el Cambio a la firma de esta apelación. Creo que, bueno, los aspectos procesales, hay alguien, si bien tanto Alejandro como yo somos abogados, creo que Federico, quien se puso al frente de esta demanda, es quien está, de esta apelación, es quien está en mejores condiciones para comentar sobre estos aspectos procesales. Pero quería hacer más que nada algunos comentarios políticos al respecto, porque sin lugar a dudas esto tiene connotaciones políticas. Escuchaba en la introducción, en la breve introducción que hacían, que hay un grave riesgo de que esto siente jurisprudencia, de que deje un antecedente. Y creo que el riesgo es no tan solo ese, que es muy importante, sino también dejar antecedentes en la sociedad argentina, de que la inequidad tiene un amparo judicial, es decir, que la inequidad es un valor que se defiende hoy o que al que se le hace lugar judicialmente. Y eso es lo que yo por lo menos entiendo de la sentencia que se apeló y bueno, la resolución con la contramarcha que se dio respecto a hacer lugar a nuestro lugar como terceros en ese proceso, porque sin lugar a dudas hay inequidad y hay privilegios en esta doble pensión que recibe o que va a volver a recibir la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación. Como lo decíamos muy claro, el artículo 5 es explícito en cuanto hay una imposibilidad de recibir acumulativamente más de uno de estos beneficios. Entonces, cualquier interpretación en contrario da lugar o abre este antecedente de inequidad, y sobre todo tenemos que interpretar, creo que no tan solo la ilegalidad de una decisión de esta magnitud, sino también la falta de legitimidad dada por el contexto. No podemos olvidar el contexto en el que se encuentran todos los jubilados y pensionados de nuestro país. Entonces, que una funcionaria cobre una doble pensión o jubilación en un contexto en el que el gobierno de su mismo signo político
ha propuesto y ha aprobado una modificación de la fórmula jubilatoria que les impide a la mayoría de a todos podríamos decir, los jubilados y pensionados argentinos, el objetivo de los haberes jubilatorios, que justamente que tengan garantizado una vida en las mismas condiciones que tenían cuando estaban en ejercicio, demuestra manifiestamente esta inequidad. Por el otro lado, creo que también era absolutamente necesaria nuestra participación como terceros en ese proceso, porque hay una evidente y manifiesta coalición de intereses entre la actuación del actual ANSES y la defensa que tiene que hacer, o su objetivo principal y su función principal, que es la defensa de los intereses públicos y de los intereses de todos los jubilados y pensionados de la Argentina. Y esto quedó manifiestamente demostrado en la inactividad durante los últimos 20 meses de ese proceso, que llevó a la pérdida de los plazos y justamente a la decisión judicial de hacer lugar a la nulidad pedida por la expresidenta, actual vicepresidenta, por Cristina Fernández, y también después por esta inactividad que fue que podríamos decir sin lugar a dudas de que nuestra presentación fue la que provocó que minutos después también ellos tuviesen que ejercer una defensa, hablando mal y pronto, floja, porque sin lugar a dudas fue una defensa que no va al fondo de la cuestión, que no discute el fondo de la cuestión, de la misma forma que no lo hizo durante todo el proceso. Y sin lugar a dudas acá también tenemos que plantearnos la existencia de incumplimientos incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, porque todos los que hemos ocupado cargos de funcionarios públicos sabemos que tenemos la obligación, no es una opción, es una obligación de velar y defender los intereses públicos y sobre todo cuando están en juego fondos públicos. Y por lo tanto la intervención cuando actuamos en nombre o en representación de un organismo del Estado tiene que ser sumamente arreglada de derecho, cuidadosa, y en la práctica esto se demuestra con que el ANSES siempre, sistemáticamente, ha apelado todas las sentencias y ha recurrido hasta la última instancia. Y es inusitada la diferencia que se marcó en este proceso en particular, donde, como les decía recién, no tan solo se dejaron vencer plazos y hubo una inactividad manifiesta, sino también que quedó expuesto con la inusitada rapidez. Paradójicamente, por un lado una inusitada inactividad y por el otro lado una inusitada rapidez en reconocer el derecho y devolver esto aún pendiente la decisión judicial. Entonces, bueno, creo que son varias las aristas que podemos analizar. Por un lado, este incumplimiento de deberes de funcionario público que entiendo que existe en la actual titular del ANSES, Raberta, por una coalición de intereses que sin lugar a dudas está pensando en los intereses de Cristina Fernández de Kirchner y no en los intereses que representa como titular de la función que está ejerciendo. Y por el otro lado, la preocupación, como les decía al principio, por no permitir que existan antecedentes que cristalicen estas inequidades y sobre todo poner sobre el tapete y dar a discusión social también cuáles son las contradicciones que se presentan entre dirigentes o funcionarios que apelan a rechazar privilegios o a rechazar ostentaciones, y por el otro lado reclaman lo que ni siquiera por ley les corresponde como en este caso. Todos ustedes que son conocedores en la materia saben que el origen o el fundamento de estas jubilaciones de privilegio fue que justamente quienes habían destinado toda su vida al servicio público, a un servicio público y a la función pública, no cayeran en una situación en la que por no poder seguir desenvolviéndose laboralmente no pudiesen tener un sustento de vida digna. Bueno, esto es una realidad muy lejana a la del actual vicepresidente, que por otro lado justamente es la actual vicepresidente y por lo tanto no está fuera de actividad. Así que bueno, espero escucharlos a todos y sobre todo al resto de mis colegas
con quienes compartí la firma de la apelación, y bueno, esperando también que la resolución judicial de esta apelación ponga justicia y sobre todo restablezca este orden de equidad que se le debe a todos los argentinos y a todos los jubilados de la Argentina. Muchas gracias. Inés. Perdón, tenía apagado el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, diputada Jimena Latorre. Y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a la diputada Graciela Ocaña, que ya se encuentra aquí con nosotros. Ya le hicimos la presentación, así que, bueno, bienvenida Graciela, te escuchamos. Buenas tardes, perdón por la demora, pero no podía entrar. No me llevo bien con este sistema de videoconferencia, a pesar de que llevamos casi un año con esto. Bueno, primero de todo, agradecer la invitación a las autoridades de la Fundación, agradecerle que hayan organizado la posibilidad de difundir esta apelación que hemos presentado, y fundamentalmente difundir algo que creo, como bien lo explicó la diputada Latorre, muestra la inequidad con la que se maneja el ANSES en este tema particularmente, ¿no? Y también quiero agradecer el trabajo de Alejandro Cacase, que, bueno, que un poco ha tomado o ha llevado adelante esta idea de presentarnos, de movilizarnos para evitar lo que parece que hasta el momento es inevitable, que Cristina se salga con la suya. Yo creo que claramente, para no ahondar sobre los fundamentos y la explicación que bien dio la diputada Latorre, claramente creo que el ANSES ha actuado indebidamente, fundamentalmente porque todos los que trabajamos con el tema de seguridad social sabemos cuál ha sido siempre la actitud del ANSES, que por supuesto cumple en las apelaciones, digamos. Esta semana me llegó un caso a mi oficina, como seguramente a los otros diputados, otros casos, de una señora que tiene una sentencia ganada, una docente de 89 años, que tiene un juicio ganado en el año 2010, y que tiene la sentencia firme en los últimos años, y que está ganando 9.600 pesos, y bueno, pretende cobrar lo que el ANSES, lo que la justicia ha determinado, porque la sentencia ya está firme, y el ANSES no le quiere pagar. Entonces, en este caso, o ante el conocimiento de este caso, es cuando más indigna el accionar de la titular del ANSES, la señora Raberta, frente a el pedido de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo creo que con la presentación nosotros lo que logramos es que por lo menos en un primer momento el ANSES apele, porque yo temo que si nosotros nos hubiéramos presentado en la causa, el ANSES hubiera dejado firme la decisión del juez y por supuesto proceder al pago, como lo hizo en un segundo momento, directamente dejando firme la sentencia. Yo creo que también acá es importante señalar este rol que como diputados tenemos que cumplir en trabajar para que estas situaciones de inequidad no se presenten. La norma que generó este beneficio para los presidentes y expresidentes tiene que ver con una concepción de dirigentes políticos honestos, de dirigentes políticos que al final de su vida no podían mantenerse y que por ello el Congreso tomó la decisión
de otorgar este beneficio, que debe ser tomado, por supuesto, no como un privilegio, supongo que para quien lo reciba, sino básicamente como los legisladores lo pensaron, como un reconocimiento a esa situación de ser elegido por el pueblo argentino para representarlo. Sin embargo, Cristina no está en esta situación. Cristina tiene más de 8 causas donde está procesada por hechos de corrupción. Cristina, como aquí se dijo, tiene una fortuna que supera los 100 millones de pesos que ha pasado a sus hijos, pero que en definitiva lo ha hecho ella y Néstor Kirchner a partir de la función política. Cristina creo que muestra la avaricia con la que se maneja, porque cuando en la Argentina tenemos una situación de 43% de pobreza, al mismo tiempo ella se coloca en una situación, los jubilados ganan 21.000 pesos, ella se coloca en una situación usando todo su poder, cobrando estas 2 pensiones que a todas luces no le corresponde. Yo creo que sería muy importante que la justicia pudiera actuar, aunque por supuesto la Cámara en este caso previsional actúe y cambie y nos muestre a los argentinos que somos todos iguales ante la ley, que Cristina no está manejando la justicia y que este beneficio indebido sea revocado. Creo que por otra parte queda la actuación de la señora Raberta, que claramente está en un incumplimiento como mínimo de sus deberes de funcionario público, porque en lugar de ser una funcionaria que cuida el interés del ANSES, ha terminado dando este beneficio indebido a Cristina. Pero aparte de no cuidar el interés del ANSES, podemos decirlo por todas las medidas que el gobierno de los Fernández ha tomado desde que llegó al poder, que han colocado a los jubilados como uno de los más perjudicados de todas las medidas económicas, comenzando en diciembre del 2019 con la suspensión de la movilidad jubilatoria, con los distintos aumentos determinados por decreto, que obviamente estaban muy lejos de esa movilidad que debía regir para ajustar las jubilaciones y pensiones, sino también la nueva fórmula de movilidad que ha hecho perder la capacidad de compra de los jubilados. Esto muestra, y creo que nos muestra cómo es Cristina, que le importa una nada los ciudadanos argentinos, sobre todo los adultos mayores, a los que no solamente han condenado por ingresos, sino también porque le han robado las vidas. Yo quiero, para terminar, agradecerle al doctor Federico de Polis por su trabajo, y por supuesto seguir y poder quizás contestar las preguntas que surjan en el momento oportuno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Y bueno, y ahora le damos paso a la diputada nacional Dolores Martínez, es diputada nacional de Evolución por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella trabaja hace muchos años en temas vinculados a la modernización del Estado, especialmente del Poder Legislativo. Fue directora del programa de modernización de la Honorable Cámara de Diputados desde su creación en el 2015. Bienvenida, Dolores, y bueno, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Inés. Saludarlos a todos, felicitarlos por esta reunión, por este encuentro, siempre que tenemos la oportunidad a partir de esta herramienta tecnológica que es de las cosas que yo digo que, a pesar de que todavía a muchos nos cuesta, es positivo, porque nos permite justamente encontrarnos. Quiero felicitarlos por
el compromiso de estar acá como ciudadanos, ciudadanas, debatiendo, comprometiéndose con una causa que, como bien se mencionó acá, por la diputada Latorre, por la diputada Ocaña y también por lo que dijo Cachi Casela, es en función del interés público, ¿no? Es lo que todos estamos buscando resguardar. Así que felicitarlos por esa iniciativa y a cada uno de los que están participando por tomarse el tiempo, un rato, aunque sea en su día, de poder discutir, debatir y fortalecer estas ideas. Así que gracias al Observatorio, a la Fundación Rojas y por supuesto al diputado Ale Cacase que bueno, que me comentó del encuentro y le dije sin dudarlo que por supuesto participaba para compartir con ustedes. Bueno, y un poco cuando Ale Cacase me dijo de participar, pensé automáticamente en qué era lo que quería compartir con ustedes, sobre todo sabiendo que, bueno, que iba a compartir este espacio con juristas, con digamos, gente muy especializada en el tema de jubilatorio, con los antecedentes y la experiencia y la trayectoria que tiene Graciela Ocaña, con cómo ha venido trabajando Ale Cacase y también la experiencia que tiene Jimena Latorre. Yo no vengo del lado, digamos, más jurídico, sí, como dijo recién Inés, me he dedicado a los temas que tienen que ver con la modernización del Estado, y muchas veces se vinculan los temas de modernización del Estado con la innovación y con la tecnología, y siempre trato de explicar que no es necesariamente eso, que la modernización del Estado tiene que ver con instalar justamente herramientas diversas que no solamente están relacionadas con la tecnología, para que el Estado funcione mejor, y que ese funcionamiento sea un funcionamiento transparente, equitativo, y que en definitiva le brinde mejores servicios a la ciudadanía. Así que, pensando un poco lo que quería compartir con ustedes, quiero aprovechar algunos minutos para hacer una reflexión, ya no desde el lado procesal del tema que estamos hoy tratando, sino que voy a compartir con ustedes algunas ideas que estamos proponiendo también acá en el Congreso para, además de la cuestión judicial, impulsar propuestas que de alguna manera trasciendan la cuestión personal de lo que hoy estamos viviendo con el caso de Cristina Fernández de Kirchner, e intentar de que esto no vuelva a ocurrir. Como bien se habló acá, estamos en el contexto de una ley que fue sancionada en el año 91, que es esta ley 24018 que bien explicaba Graciela recién, y que es una ley que creo que todos podemos coincidir con el espíritu del legislador, como decía Graciela, ¿no? Esto es, si nosotros estamos de acuerdo que en la Argentina exista un beneficio para aquellas personas que han dedicado su vida a la función pública, en este caso siendo presidentes o vicepresidentes. Y la verdad que el primer punto es contestarnos que estamos de acuerdo con eso, que es muy importante poder generar este beneficio, que tiene que ser bien cuidado, que hay otros países del mundo que también lo hacen, no es solamente un invento de los argentinos, esto se reconoce en la mayoría de los países del mundo, desde las democracias más importantes, como por ejemplo es Estados Unidos. También el otro punto, analizando, que fue desde el momento que Ale Cacase nos trajo este tema, nos pusimos a estudiar, cómo estamos con respecto a este beneficio, cuántos expresidentes y ex vicepresidentes perciben este beneficio, y la verdad que son varios de ellos, más de 9 hoy. Entonces, lo que nos preguntábamos en ese momento, si estaba bien, como dije recién, creo que sí. Acá la pregunta es cómo, ¿no? ¿Por qué? Evidentemente se filtró la trampa por el lado de la expresidenta, y entonces, ¿cómo podemos pensar ajustar esta norma para que no vuelva a ocurrir esto? Porque hoy lo tenemos con la expresidenta, quizás mañana con otros exmandatarios, y lo que nosotros tenemos que proponer, y eso es lo que básicamente, para lo que básicamente estamos hoy en el Congreso, es para pensar en cómo mejoramos las reglas procedimentales, cómo mejoramos las reglas institucionales, porque en definitiva las reglas son las que nos ordenan. En ese sentido, nosotros tratamos de apuntar a que este tema trascienda al caso de Cristina Fernández de Kirchner, y cómo desde la generación de nuevas
de una nueva modificación a esta norma, nosotros podemos generar esa equidad que estamos buscando, esa previsibilidad, ¿no? Y que de alguna manera, como dije recién, trascienda al caso de Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto yo acompañé el proceso judicial y lo voy a seguir acompañando, y me parece que es muy importante por esto de tratar de, además de lo que cobra la expresidenta, apuntar a las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos, porque justamente recién les hablaba de que el mayor trabajo que llevo adelante tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer de que las cosas funcionen como corresponde, y el rol de los funcionarios públicos en ese sentido es muy importante. Entonces aprovecho nada más estos minutos para contarles que a su vez estamos en la Cámara de Diputados impulsando un proyecto que tiene que ver con modificar esta ley y que va un poquito más allá de lo que estamos debatiendo acá, y me gustaría compartirlos con ustedes para ver, primero para ver qué les parece, seguramente me van a poder hacer aportes. El proyecto es de la diputada Carla Carrizo. Nosotros, ¿qué vemos acá? Que además hay algunas deficiencias y algunas cosas que podemos ajustar. En primer lugar, estas asignaciones vitalicias mensuales, ¿sí?, que están establecidas en esta ley, no pagan ganancias, ¿sí? No pagan ganancias porque, como ustedes bien saben, esto está equiparado a lo que cobra un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que están eximidos de pagar ganancias. Lo primero que decimos nosotros es, estas asignaciones vitalicias de los exmandatarios tienen que pagar ganancias. Primer paso lo hemos logrado. Hace poquito ustedes saben que se sancionó en la Cámara de Diputados, y en este momento se está tratando en la Cámara de Senadores una modificación a la ley de impuesto a las ganancias, y hemos logrado que el oficialismo acepte esta incorporación a la ley, con lo cual logramos que las asignaciones vitalicias de expresidentes y vicepresidentes también paguen ganancias. Ahí tenemos un primer punto. El segundo punto que nos parece interesante, que tenemos que debatir con este proyecto que presentamos, tiene que ver con las incompatibilidades. Acá tenemos, además, a la vicepresidenta que está, reclamando o llevando adelante el cobro de estos dos beneficios, pero además tenemos que profundizar por el tema de las incompatibilidades. Verdaderamente necesitamos definir que aquel que percibe un beneficio no puede percibir otro beneficio. Y hemos tenido y tenemos casos de exmandatarios que después cumplen otros cargos, senadores, etcétera, y la verdad que eso deberíamos poder regularlo. No puede ser que exista esta situación, necesitamos que sea bien clara la incompatibilidad con otros cargos, ¿sí? En tercer lugar, hay otra cuestión. También este beneficio lo perciben aquellos presidentes que, bueno, que ocuparon el cargo por apenas unos días, ¿sí? Una semana, por ejemplo. Entonces, como fue el caso del expresidente Rodríguez A. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos con este proyecto? Que solo lo perciban aquellos exmandatarios que por lo menos estuvieron en el cargo el 50% de lo que dura el mandato. Y el cuarto punto que impulsamos tiene que ver, seguramente ustedes conocen, los proyectos sobre ficha limpia, que hablan justamente del tema de que las personas candidatas que tengan condenas firmes no puedan presentarse a formar listas en las elecciones. Bueno, nosotros lo que proponemos acá es que aquellos exmandatarios que tengan causas con condena firme no puedan percibir este beneficio que hoy no está establecido por esta misma ley de la que estamos hablando. Eso es, en líneas generales, lo que nosotros proponemos. ¿Por qué? Porque nos parece, y por supuesto, y así lo hacemos, y acompañamos la acción judicial, también toda la acción política y las acciones colectivas con la sociedad que podemos hacer, que son muy importantes para visibilizar estos temas y ponerlos en la agenda pública que a veces cuesta, pero también en nuestro rol de representantes, en nuestro rol, además de que formamos parte de partidos políticos que buscan transformar la realidad y, como les decía recién, transformar y mejorar el funcionamiento del Estado, también proponemos
una salida, ¿no? Una mejora a esta ley que al fin y al cabo nos lleve a evitar cualquier tipo de estas inequidades que lamentablemente aún, y privilegios, como bien decía la diputada Ocaña, que lamentablemente aún persisten en nuestro sistema político. Así que espero que les haya servido la información respecto a este proyecto, y quedo, por supuesto, a disposición para las preguntas o para los aportes que ustedes nos puedan hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante, Dolores, realmente sí, porque nosotros tenemos que pensar realmente en una igualdad y en una equidad para toda la población, sin ningún tipo de privilegios. Así que bienvenido este proyecto. Bueno, y ahora va a hablar, le vamos a dar la palabra al doctor Federico Despoblis Netris, por supuesto que pertenece al Observatorio Federal de la Seguridad Social. Fue una iniciativa que lo charlamos hace mucho tiempo, lo veníamos charlando con Federico, y bueno, y tuvimos la posibilidad de hacerlo realidad, y es el compromiso de todos nosotros de seguir trabajando en este observatorio, justamente monitoreando y marcando un buen bienestar universal para todos los jubilados y pensionados. Bueno, Federico es abogado, es profesor superior, es docente de la Cátedra de Seguridad Social, docente de posgrado de la Universidad Católica de la Cátedra de Seguridad Social y Derecho Tributario, también docente de Derecho Administrativo y Tributario, es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Abogados Previsionales. Así que bueno, te damos la bienvenida, Federico. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Primero agradecer obviamente a Inés, al doctor Casella, los diputados que firmaron esta demanda, esta apelación, tanto a Jimena Latorre, Martínez, Ocaña, Alejandro, que la verdad que empezamos a trabajar muchísimo con el tema Yo quiero también darle un reconocimiento, porque juntar a los diputados para poder firmar y estar de acuerdo con esto es el trabajo que hizo también Alejandro Cacase, y hay que reconocerlo. También a Mateo Aguilar quiero agradecer, pobre, porque lo he vuelto loco, que es el asesor de Alejandro Cacase, lo he vuelto loco con respecto a este tema de la doble jubilación y el beneficio que tiene Cristina. Es difícil decir todo lo que nos hicieron durante este periodo en poco tiempo, pero voy a tratar de resumir a qué nos enfrentamos. Lo primero que quiero aclarar es por qué apelamos. Nosotros nos presentamos en la apelación por un simple tema: desconfiamos del Estado. Esta desconfianza nos llevó a presentarnos. Si no, nosotros no desconfiáramos de este Estado, no hubiera habido ningún inconveniente. Sabíamos que tiene que apelar el procurador, sabíamos que tiene que apelar la dirección ejecutiva de ANSES, podría haber apelado el fiscal de la Seguridad Social. Ninguno de los tres apeló. Los tres dieron conformidad a esto. De hecho, solamente se presenta ANSES 45 minutos después de nosotros, y con una simple apelación que decía apelo. Después veo qué hago. Nuestra apelación estaba fundamentada. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nosotros encontramos como irregular para presentarnos? La primera irregularidad que nosotros vimos fue que la exmandataria saca un dictamen el 27 de noviembre del año 2015, en donde le pide a la ministra de Desarrollo Social que regule el tema de este doble beneficio previsional, y que le diga a través de un dictamen jurídico si le corresponde o no le corresponde. Obviamente, la ministra de Desarrollo Social, que se llama Alicia Kirchner, le dice: tiene derecho a los dos beneficios. Con este dictamen, el día 17 del 12 del 2015, es decir, a 7 días de haber asumido Mauricio Macri como presidente, ella presenta el trámite jubilatorio. Cuando lo presenta, se presenta con el dictamen. Y el dictamen dice que le corresponde los dos beneficios. Desgraciadamente, en ese momento, la ministra de Desarrollo Social del gobierno de Macri no nota de que hay una irregularidad en este planteo, y le hace lugar, obviamente, a los dos beneficios previsionales. Esto ya le generó una especie de derecho adquirido a ella. Cuando se detecta el error,
el procurador del Tesoro, el doctor Balbín, le deniega, le da de baja el beneficio previsional y le dice de que no tiene derecho a percibir ambos. Tiene solamente la posibilidad de percibir uno, que es lo que dice el artículo 5, y además le establece una sanción combinativa, que es devolver todo lo que percibió en forma indebida. Ante semejante hecho, la expresidenta de la Nación lo primero que hace es presentar un recurso diciendo que este acto es nulo. Es nulo porque el Estado ya me otorgó el beneficio, dice. Entonces ya no solamente se adquirió el derecho, sino que además de haberse adquirido el derecho, el administrador, o sea, el ANSES, no puede retrotraerse de sus propios dichos y sus propios actos. Un divague total. El ANSES se da vuelta cada 2 minutos sin ningún problema y da de baja beneficios previsionales, notificando al beneficiario de que a partir de la semana que viene no cobra más. Esto es habitual. Pero bueno, así empieza el trámite. Nuestra duda era si el ANSES no iba a apelar, si la justicia además saca un fallo el 29 de diciembre de una forma increíble, en donde le dice que sea el doble beneficio previsional teniendo una ley que dice no te corresponde. O sea, hace una interpretación totalmente nueva, totalmente pensada para Cristina Fernández de Kirchner, cuando nosotros sabemos que a nivel jurisprudencial tenemos por lo menos 5 o 6 fallos que han seguido a todos los jubilados durante todo este tiempo, desde el año 1996 en adelante: Chocobar, Sánchez, Badaro, Elif, Blanco y García. Esos 6 fallos, recién en el año 2004-2005 le dieron la posibilidad a los jubilados de tener una movilidad. Hoy todavía planteamos esto porque no hay otra alternativa. Y Cristina Fernández de Kirchner saca muy poco tiempo, en 2 años, saca esta resolución en donde el juez le dice sí a todo. Un juez que también hay que considerar que tiene la calidad de subrogante, es decir, que no tiene todavía el puesto asegurado. Bueno, con esto, hablando con Alejandro Cacase, y obviamente con Inés, con el doctor Casela, les decimos, mire, consideramos de que acá hay bastante material para nosotros presentarnos y evitar lo que decía también Jimena Latorre, que es el tema de que no se presente nadie y que esto quede resuelto favorablemente para la expresidente. Bueno, nos presentamos, el juez nos hace lugar, y en el mismo momento que nos hace lugar, manda la apelación y la eleva a la Cámara. Producto de un escrito presentado por la contraparte, y lo cual está en todo su derecho, porque nosotros no vamos contra los derechos que tiene Cristina Fernández de Kirchner en básicos, vamos en el exceso que hay acá. Una de las cosas que hay que aclarar, porque para que vean lo irregular que es todo esto, el primer tema que demostró la irregularidad y qué bien que nos presentamos nosotros fue que ANSES hoy le otorgó el doble beneficio. Yo, miren que hago derecho previsional desde que salí del colegio secundario, porque trabajé en ANSES y después fui abogado por mi cuenta. Toda la vida ejerciendo el derecho previsional y seguridad social. Jamás en mi vida vi lo que pasó con ANSES en este caso. Nunca, ni adentro ni afuera de ANSES, vi este tipo de trabajo por parte de ANSES de no apelar y no presentarse. Segundo, darle sin una sentencia firme la posibilidad de cobrar este doble beneficio es inédito en el derecho. Nosotros ahora vamos a plantear, bueno, que hagan lo mismo con todos los jubilados, porque un jubilado va a pasar por un trámite de 5 a 10 años cuando hoy ANSES reconoce en esta beneficiaria, porque Cristina es una beneficiaria del sistema, le reconoce esta posibilidad. Entonces, habrá que empezar a ver esto también. Por otro lado, qué importante que fue nuestra presentación, porque hizo esto, generó esta posibilidad de que ya le dé, el ANSES le dé directamente este derecho, y además otro tema importante, que es que la justicia empezó a revocar sus propios actos. Los jueces empezaron a decir, me confundí. Esto es lo que dice Pérez Nami cuando revoca nuestra posibilidad de presentarnos como apelante. ¿Qué dice Pérez Nami? Me confundí, voy a mandar al fiscal, en vez de mandarlo a la Cámara, y voy a peticionar a ver lo que dice el fiscal. El fiscal le dice que no, porque se mantiene la misma posición que tenía al principio, y entonces el juez modifica la sentencia y no nos hace lugar a nosotros a presentarnos como parte apelante. Esto está apelado y ahora va a la Cámara Federal de la Seguridad Social para que resuelvan esto. Si nosotros, la Cámara Federal, no nos deja presentarnos, yo estoy seguro que ANSES no se presenta, no expresa agravios y deja que la causa termine, porque ya, a ver, no es que no lo va a hacer, ya lo hizo. ¿Cómo ahora va a expresar agravios si ya le otorgó el beneficio? Es una contradicción.
Es una contradicción total. Ya está declarado por parte de ANSES esto. Por lo tanto, yo intuía cuando presentamos el hecho nuevo con los diputados, diciéndole, mire, hay un hecho nuevo, está pasando esto, ya le está pagando, ¿cómo nos va a sacar de la causa? El juez nos dice, yo no sé cómo pudo llegar a sacar esta resolución, dice de que el ANSES se presentó en tiempo y forma y con eso es suficiente para demostrar la apelación. Con lo cual te está diciendo, yo voy a hacer lo que me parece y no lo que establece ni el Código Procesal, lo cual lo omitió totalmente, ni el derecho que nosotros tenemos como parte interesada. Por otro lado, también hay que reconocer que este juez, en forma bastante parcial, porque yo quiero aclarar una cosa, nosotros no estamos accionando contra Cristina Fernández de Kirchner, nosotros estamos accionando contra el ANSES, que es parte, es cómplice, contra el juez que es parte, y contra, obviamente, la parte actora, que es Cristina Fernández de Kirchner. Los únicos que estamos velando por esto somos nosotros. El resto es como si estuvieran trabajando para Cristina Fernández de Kirchner. Esto quiero que les quede claro porque es lo que está pasando. Nosotros somos la única parte que apela. El resto es todos contra nosotros. Esta es la realidad. Con esta visión, el juez me termina diciendo en el último escrito que presentamos, pidiendo el tema de la apelación, donde le fundamos la nulidad de su procedimiento, porque el juez ahora no me notifica, no notifica nada. Entonces yo le digo de que si no me notifica, es nulo todos los actos que están saliendo posteriormente. ¿Qué me dice el juez? No, los actos en tu caso no son nulos, cuando los presenta Cristina hay nulidad, y cuando los presentás vos no hay nulidad. Con lo cual, ya ha quedado muy claro la parcialidad de este juez con respecto al procedimiento. O sea, tenemos un juez parcial y tenemos un ANSES cómplice, y una Fernanda Raberta cómplice de Cristina. Cómplice de Cristina porque acá no hay un solo imputado por una acción penal por mal desempeño de la función pública. Acá tenemos a la ministra, Alicia Kirchner, a Diego Bocio, que el ejecutivo cuando se le dio el beneficio previsional, y después tenemos a Fernanda Raberta, que no ha apelado ninguna de las resoluciones posteriores. Hoy estamos en la Cámara de Apelaciones. Estamos esperando que la Sala 3, que tenga el criterio de independencia que corresponde a la justicia, y que evalúen que, de acuerdo a lo que nosotros hemos probado en todo el expediente, somos la única parte apelante. El resto no le interesa en lo más mínimo cómo salga este expediente jubilatorio, O sea, tienen muy en claro cómo quieren que salga, favorable para Cristina Fernández de Kirchner. Acá viene la otra confusión por parte de la exmandataria con respecto a su petición. Una de las cosas que hace donde demuestra la irregularidad del planteo de este beneficio previsional doble que ya está cobrando y que la ley no lo autoriza, es la renuncia que ella hace en forma expresa al sueldo que está cobrando actualmente como vicepresidente de la Nación. La ley 24018 en ningún momento dice de que ella no puede ejercer ningún otro cargo público ni que va a cobrar un sueldo por ese cargo público. Razón por la cual ella hoy podría estar cobrando el cargo de vicepresidente y al mismo tiempo cobrar su pensión honorífica. Eso no lo prohíbe la ley. Pero claro, como la ley y el derecho es de acuerdo a la parte que la está peticionando, ella dice, yo no quiero el sueldo porque se me vence en 3 años, pero sí quiero la doble pensión porque es vitalicia. Entonces, nosotros no podemos ajustar el derecho a la necesidad de cada uno, sino que se ajusta a lo que establece la norma, a menos que modifiquemos el artículo 16 de la Constitución Nacional y empecemos a darle privilegios a algunas personas que no le corresponderían. Por otro lado, también quiero aclarar que el juez, en un acto increíble también, Pérez Nami, le termina otorgando a Cristina la posibilidad de no pagar impuesto a la ganancia. Desde el punto de vista jurídico, por la ley 24018, no le corresponde pagar impuesto a la ganancia. Eso está clarísimo, porque se le equilibra el cargo que ella tiene a un juez, a un ministro de la Corte Suprema, al cual no va a pagar este impuesto. Pero acá, ¿cuál es el tema en cuestión? La justicia en materia previsional ha considerado de que la competencia en materia de impuesto a la ganancia no es de la seguridad social, sino que es de contencioso administrativo. Y en este expediente, que no es un reajuste, sino que es una nulidad, se hizo competente la Justicia Federal de la Seguridad Social. Es decir, hicieron todo lo que pidió. Ya no había nada más para darle. Es más, yo creo que si se presenta como ex vicepresidente de la Nación y pide el beneficio de este tipo, del tipo le van a tener que otorgar un tercer beneficio.
Este es el problema que va a pasar a futuro. Y con respecto a los futuros beneficiarios de este régimen de la 24018, hay que aclarar de que en la justicia ya ha habido fallos desfavorables con respecto a este tema, desfavorables con respecto al Estado, no a los peticionantes. Por ejemplo, es el caso Fait contra la Corte Suprema, en donde terminó pidiendo que a él se exceptuara de lo que es el nuevo régimen de las jubilaciones de privilegio, de las jubilaciones y él pudiera jubilarse mientras durara su buena conducta, que es lo que establecía la Constitución Nacional. Yo estoy seguro de que cuando nosotros presentemos algún proyecto de esta envergadura, a los 10 días van a empezar a aparecer las inconstitucionalidades pidiendo que se retrotraiga a la vieja ley, porque todos van a querer tener este derecho. Por lo tanto, hay que concientizar a los mandatarios del Poder Ejecutivo de que su cargo es solamente por un tiempo y podrán cobrar este beneficio, que ya es bastante, durante un determinado periodo, que sea o no en forma vitalicia, pero no abusando del derecho que tienen. Miren cómo habrá sido esta modificación tan rara que en el año 2019 cambian la 24241 modificando el régimen jubilatorio de los jueces y de los empleados del servicio exterior. Sin embargo, a los mandatarios del Poder Ejecutivo le siguen manteniendo el régimen tal cual. Y esto lo hizo Alberto Fernández. Entonces, yo creo de que tiene que haber una intención lógica de trabajo, que es lo que nosotros terminamos haciendo. Nosotros, vuelvo a lo mismo, ¿por qué nos presentamos? Porque no creemos en el ANSES y sabíamos perfectamente de que esto iba a quedar en forma no impune, sino que iba a quedar con un beneficio para una persona en forma extraordinaria y para el resto de los jubilados en un juicio de 10 años. Muchísimas gracias. Bueno, clarísimo, Federico, y totalmente de acuerdo. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al diputado Alejandro Cacase, que es el actual vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. ¿Estás por ahí, Alejandro? Inés, muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad que excelentes todas las intervenciones previas. Creo que se ha dicho todo, básicamente. Muy buena la convocatoria, lo que dijo Cachi al comienzo, la importancia de esto y de que se esté promoviendo desde la Fundación y desde el Observatorio. Así que yo les agradezco por el interés. Escuchaba las reflexiones que hacían mis colegas diputadas y también las que hacía Federico, y creo que ahí hay puntos muy, muy importantes para destacar y algunas, por ahí, conclusiones para hacer. Una es de que hay cosas en la política que no se pueden probar, pero que son evidentes, que son obvias. Una de esas es que el 30 de diciembre, mientras nosotros en el Congreso discutíamos la movilidad jubilatoria, mientras el Senado de la Nación discutía el aborto, en ese momento eligió este juez subrogante tomar esta decisión en favor de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras se ajustaba la movilidad jubilatoria a todos los jubilados, que a los que cobran la mínima de 21.000 pesos, se daba este beneficio extraordinario para la ex vicepresidenta de la Nación. Eso no es casual. Es decir, de todos los días en el año, de todas las discusiones, de todo lo que pasó, que ese día se hiciera no es casual. No tengo pruebas al respecto, pero no me es más que evidente que eso tuvo una decisión de ser así para favorecerla y para buscar de que pasara desapercibido. Y el trabajo que se ha hecho acá, que es un trabajo en equipo, es precisamente para que no pase desapercibido. Esa situación, como toda la actuación posterior del juez, esto que comentaba Federico, que es escandaloso, de que el juez nos otorgue la participación en la causa y después, ante una presentación de Fernández Pastor, el abogado de Cristina, y un apriete básicamente por parte de Cristina, se arrepienta y diga, no, en verdad la participación que les había dado era errónea, ahora declaro la nulidad, lo vuelvo a analizar y ahora no se las otorgo más. Es evidente que es resultado de una presión, y esto habla sobre los problemas que tiene nuestra justicia y sobre lo que significa la subrogancia de los jueces, el hecho de que alguien esté ahí
no en un carácter definitivo, sino temporario, y que esté sujeto a la espada que le cuelgue de la designación o remoción en su cargo. Y esto habla del problema, no solo ya de esta causa, sino el problema que tenemos en la justicia en nuestro país vinculado a la independencia de los magistrados. Después, hay cosas que son complejas en la ley por ahí de entender o analizar, pero que para la gente es muy clara. Es decir, cuando hemos hablado de este tema a través de las redes sociales, en los medios de comunicación, cuando nos convocan a distintas notas, para la opinión pública es muy claro. Y es que un principio básico de nuestra Constitución es el de la igualdad ante la ley. Otro principio es de que los funcionarios públicos no pueden o no podemos tener privilegios que nos hagan distintos del resto de los ciudadanos. Y el otro es que una persona que trabaja para el Estado no puede acumular 3 beneficios del Estado. Bajo cualquier argumentación que hagamos, no puede haber una persona que cobre 3 beneficios estatales. Lo dice la Constitución explícitamente cuando habla en el artículo 92 del presidente y del vicepresidente de la Nación, que perciben un sueldo por esa función y no pueden cobrar ningún otro emolumento de la Nación o las provincias. Ya con eso debiera bastar, pero si no tenemos las otras normas reglamentarias, la propia ley que establece esto, la 24.018, que habla de la incompatibilidad de esa asignación con cualquier beneficio previsional. Está el decreto 894 del 2001, que dice que cuando uno percibe un sueldo del Estado no puede a su vez percibir ningún beneficio previsional, pero como digo, ya con la Constitución debiera bastar, y es lo que cualquiera interpreta. No puede haber alguien que cobre 3 asignaciones o 3 emolumentos o 3 sueldos o 3 beneficios con el carácter y denominación que tengan por parte del Estado. Y en varias, ahí Graciela explicó muy bien el sentido de la norma cuando dijo esto era para que aquellos presidentes que terminaban en su función y no podían salir a buscar empleo, no tenían un buen pasar hasta el resto de sus vidas, por el resto de su vida, que tuvieran esa asignación. No era para el sentido de que hubiera esta acumulación. De hecho, uno de los proyectos que presentamos el año pasado en el Congreso fue directamente el de la derogación de la Ley 24.018, porque es mi convicción, debo decirles, y creo que muchos ciudadanos comparten esta visión, de que un funcionario público no puede tener un régimen previsional distinto del que tienen el resto de los ciudadanos. Si cualquier ciudadano tiene que trabajar 30 años y hacer aportes para poder jubilarse, ¿por qué alguien por estar 4 años, 2 años, o como dijo Dolores, 7 días, como fue el caso de Rodríguez Sá, de presidente, tener una jubilación extraordinaria para toda su vida, con porcentajes y cálculos de beneficios que no tiene ningún otro ciudadano? No corresponde. No corresponde a la igualdad ante la ley que el funcionario público tenga estos beneficios que el resto de la ciudadanía no tiene. Y me preguntaban, en este sentido tan claro que dio Graciela de la norma, ¿por qué? Me preguntaban en un medio, ¿por qué Cristina busca cobrar todo? Y la verdad que me puse a pensar y no se me ocurría, y me salió ahí un poco accidentalmente, pero dije, ¿por qué es una angurrienta? No se me ocurrió otra palabra para decirlo. Por ahí fue mejor la que usó Graciela, de la avaricia, o porque es codiciosa, pero realmente no se entiende estos casos donde con la fortuna que tienen, con la descripción que ya se hizo de su patrimonio, persigan estar cobrando 3 beneficios y encima tenían la pretensión en un momento de no pagar ganancias por ello. El caso de Rodríguez Sá igual. Rodríguez Sá le hizo juicio al Estado no solo para cobrar esta pensión, sino para cobrar el retroactivo que no le habían asignado. Y tuvo 8 millones de pesos de retroactivo Rodríguez Sá por esto, y Cristina tiene 100 millones de pesos de retroactivo a partir de esta sentencia. Es un escándalo. Es un escándalo, como dice Federico, de que mientras todos los jubilados persiguen años una sentencia judicial para tener un beneficio, acá se le da, antes de que haya sentencia firme,
directamente el beneficio a partir del ANSES. Y esto los ciudadanos lo entienden muy bien. Allí Jimena y Graciela hicieron foco en un concepto que es el de la inequidad. Esto es muy simbólico. Cuando hay otras cosas que discutimos sobre el presupuesto, sobre las finanzas, de temas y demás, que por ahí la gente no los entienda, pero esto lo entiende muy bien, es muy simbólico el decir yo tengo que ir y pelear años para que el ANSES me reconozca un beneficio y pueda obtener una jubilación mínima de 21.000 pesos, y acá hay una persona que tiene 2 beneficios que acumulan 1.600.000 pesos mensuales y sin pelearla el ANSES se lo da. Eso creo que cualquiera lo entiende perfectamente sin necesidad de mucha mayor explicación, y esa inequidad es la que genera indignación. Y esa indignación que tienen los ciudadanos y esa indignación que tenemos nosotros es la que nos ha llevado a actuar. Llevado a actuar por la desconfianza, como decía muy bien Federico, porque si nosotros creyéramos que la ANSES va a actuar en defensa del interés del Estado y de que va a defender los intereses del Tesoro, y nos hubiéramos quedado tranquilos y no presentábamos nada. Pero resulta que el tiempo pasaba y no presentaba nada de ANSES, sabíamos que iba a dejarle el beneficio y por eso nos presentamos. Y nos presentamos nosotros y a la media hora se presentó ANSES a apelar. Y después toda la insistencia que tenemos de ir a la Cámara Federal, de que no está, y en esto no está perdida la lucha, sino que tenemos que seguir dándola, es porque obviamente no teníamos confianza en el juez tampoco, porque vimos la forma en que actuó, la calidad en que está y cómo se hizo una resolución a medida. Y por eso estamos buscando ir a la Cámara para que la Cámara resuelva esto. No me queda más que agradecer a Inés y a Federico primero de que tuvieron la iniciativa. Se acercaron a mí un día y me dijeron vamos a pelear por esto, porque me parece que sentían esa indignación, expresaron esa indignación que todos sentimos, que los ciudadanos sienten, y dijeron hagamos una acción sobre esto. A ellos por haber trabajado también, al igual que Mateo Aguilar, que trabaja conmigo, le agradezco muchísimo porque entre ellos pudieron ir armando esta acción. Y le quiero agradecer muy particularmente a mis colegas diputados por haberse animado a firmar y por haberse puesto a la cabeza de esta acción. Porque a veces no es fácil, quiero decirles, aún dentro de la política misma, cuando hay que enfrentar al poder, poner la firma. A veces uno pregunta y otros dudan, no, pero a ver, no vaya a ser que la represalia, la repercusión, hay de todo en esto. Pero los diputados que hoy están acá presentes, son diputadas, como Graciela, como Dolores, como Jimena, son diputadas que no le temen al poder, no temen firmar para hacer lo que es justo, no temen ponerle la firma a lo que es la defensa del interés público, y esa es la representación que necesitamos. Incluyo en esto, desde luego, a Luis Petri también, que firmó, incluyo en esto al presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, que cuando lo hablé le dije, Alfredo, esta situación, tenemos que hacer una acción judicial, y no lo dudó ni un instante y dijo, vayamos para adelante y hagámoslo. Esto hay que seguir trabajándolo, hay que no resignarse, seguir peleando, y creo que, como dijo Dolores, también tenemos que mirarlo, no solo por esta causa que es simbólica, sino también con una visión de futuro en lo que podemos mejorar. En ese sentido, ya lo resumió ella, pero fue muy positiva la idea que Carla Carrizo tuvo, que dijo, bueno, vayamos al menos a pelear para que al menos pague ganancias. Y presentamos el proyecto y eso tuvo resultados, porque se vio primero forzada a Cristina a tener que aceptar el pago de ganancias ella individualmente, pero también sirvió como presión al oficialismo para que aceptara el pago de ganancias sobre todas las
sobre todas las asignaciones mensuales vitalicias, lo cual le dimos media sanción en la Cámara de Diputados y ahora se estaba hace un momento tratando en el Senado, no sé si ya se aprobó incluso, con lo cual estamos convirtiendo en legislación la cuestión concreta de que, al igual que el resto de quienes pagan ganancias, también lo hagan estos funcionarios que perciben la asignación mensual vitalicia. Esa es la forma, creo, de trabajar. No hay que resignarse, hay que tener una visión de futuro y lo hemos hecho posible hasta donde llegamos y falta mucho más por hacer porque ha habido un trabajo en conjunto de los diputados, del observatorio, de los abogados y de todos los que con una convicción muy firme estamos buscando defender el interés público. Así que les agradezco por eso y los saludo en esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Realmente excelente todas las exposiciones, las explicaciones. Es importante y destacar esto y que la ciudadanía lo sepa. Hay una sola persona que ha levantado la mano que quiere hacer una pregunta y bueno, y después si alguna otra persona quiere dar alguna pregunta o alguna reflexión y damos por después terminado esta charla. Le doy la palabra a Martín Quintar. Martín. ¿Ahora me escuchan? Hola. Bueno, sí, sí. Bueno, felicitaciones a vos, Inés, a los que integran el Observatorio de Previsional, a la Fundación Rojas, al doctor Casella, que extraño tanto nuestros almuerzos con la Fundación y todos los amigos que aquí se encuentran. Yo quería expresarles y además quiero felicitar particularmente a todos los que han intervenido en esta apelación. Quiero hacer una reflexión breve y una preocupación en torno a lo que explicó con mucha claridad el doctor Despolis, y esa reflexión está relacionado con el tema de la ley 24.018. Se entiende que tendría como objetivo, como finalidad, que el Estado retribuya al funcionario una actividad que ha prestado, digamos. Ahora yo digo cómo se compadece la actividad de ¿cómo se llama el vicepresidente Vudú en esta situación? En donde va a percibir o percibe una jubilación muy, pero muy abultada, cuando en realidad no tiene ni el decoro de haber sido un funcionario con un contenido ético rescatable, ni tampoco tuvo el decoro ni la dignidad, digamos. Ese es uno de los temas. La otra es la preocupación. Yo digo, cuando lo explicó el doctor Despolis, con las dificultades que han tenido en el proceso. El problema es que en qué medida puede llegar a ser viable la apelación sin haber intervenido previamente en la cuestión sustancial que se debatía. Ahí me encuentro con un obstáculo en donde la apelación se concede para que la Cámara revise algo que el que ha perdido el juicio sea, digamos, sea atendible. Y me parece que por ahí, si no pensaron en que tal vez la medida de la nulidad hubiera sido más adecuada al planteo. De cualquier manera, queda un espacio que podría llegar a ser utilizable, que dice que cuando se apela, tiene implícita la nulidad. Yo pienso que lo que habría que defender acá es la nulidad de la decisión del juez. Digamos, tengámoslo en cuenta, tengámoslo presente por el Estado que está tomando la causa, porque me parece que están todos los elementos necesarios como para que eventualmente la sentencia sea atacada por arbitrariedad
O sea, estamos hablando de una sentencia írrita eventualmente. Así que me parece muy bien, doctor Lespulis, que se haya mantenido aferrado al proceso de toda manera y a todo evento, porque no hay que evitar que nos saquen del proceso en la Cámara. No sé si he sido claro, esa es mi preocupación. Federico. Bueno, sí, nosotros obviamente lo que hicimos fue mantenernos dentro de lo que es el procedimiento y primero ser considerados parte, porque nosotros no estamos discutiendo la apelación, estamos apelando para ser parte, o sea, es como el juego de la OCA, avanzamos 3 pasos y nos retrocedieron 40. Entonces se nos complicó un poco con respecto a ese tema, pero en esto es tan chistoso, porque ya es chistoso esto. En un momento ANSES se presenta en la contestación en donde le dicen, bueno, es necesario que se presente esta gente, este grupo de diputados, y ANSES dice, no, ¿para qué? Pero lo contesta ANSES, está en el escrito. Y ANSES dice, no, ¿para qué si nosotros tenemos el poder público? Nosotros vamos a defender el poder público. Nunca en la vida ANSES contestó algún tipo de nulidad o impugnación. Jamás. Y en esta se presentó para decirle al juez, no son necesarios. Así que lo que estamos discutiendo nosotros es, mire, primero estamos tratando de cerrar qué es lo que dijo Alejandro. Esto es una visión que ya tenemos más estratégicamente nosotros como abogados dentro de lo que es el planteo, de que este juez estamos luchando con una marea en contra totalmente, porque es lo que dije antes, estamos en contra del juez, en contra del ANSES, en contra de Cristina Fernández de Kirchner, en contra de todos estamos. Y estamos en contra porque ellos quieren a cualquier costo otorgarle beneficio. Estamos tratando de que la causa pase, porque ya no podemos recusar al juez, porque eso tendríamos que haber hecho hace 3, 4 años atrás, nosotros no estábamos esto, porque confiábamos que el Estado iba a hacerlo. Ya no lo hicieron, entonces ahora nos presentamos. Como no lo podemos recusar, lo único que podemos hacer es pedir que la Cámara intervenga y le diga al juez, son parte. Cuando le diga que son parte, ya va a quedar el expediente en la Cámara a resolver la apelación nuestra, que nuestros fundamentos son muy sólidos con respecto a lo que estamos diciendo nosotros. Porque nosotros nos basamos en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que acá no hay prerrogativa de sangre, y por otro lado estamos diciendo, mire, si la ley dice esto y ustedes van a modificar la ley por esto es un desuetudo dentro del derecho. O sea, nosotros no tenemos un sistema como el common law en Inglaterra, en donde ellos dicen, por la costumbre hacemos esto. Nosotros tenemos un sistema legislativo. Si no, me parece que los legisladores que acá están presentes no cumplen con la función que tienen que estar, que es legislar y hacer las leyes. Y esas leyes ser respetadas, ¿quién es el último órgano de control de la ley? La Corte Suprema. Que vaya a la Corte el expediente de Cristina, como han ido a la Corte infinidad de expedientes de los jubilados, que hoy siguen apelando a la Corte. Entonces, que haga el mismo recorrido que hacen todos los jubilados. Y si la Corte le dice que sí, nosotros acataremos la resolución de la Corte. Pero de la Corte, no de un juez de primera instancia. Gracias. Había pedido la mano, había levantado la mano Raúl Ivankovich. Sí, yo había pedido primero para agradecerle a todos ustedes los que están impulsando esto, suma importancia, que han puesto el cuerpo y la firma. Nosotros acompañamos. Por otro lado, me permito saludar especialmente a Eduardo de Leville, que recién lo veo, viejo amigo. Y finalmente quisiera dejarle una inquietud mucho más básica, que hace años me da vuelta por la cabeza y no termino de entender. Se trata de la movilidad previsional. Los aumentos que se están dando históricamente por porcentajes, me parece que lo que hace es agudizar abismos entre las puntas de los jubilados. No sé si se entiende esto, pero dar el mismo porcentaje a todos los sectores agudiza la diferencia. Es decir, lo que aparece como una igualdad ante la ley es una desigualdad fáctica. Doy un ejemplo concreto con nombre y apellido y yo me hago cargo. Si yo tomo los 630.000 pesos de haberes de un ex juez de la Corte, hablo del doctor Zaffaroni,
ahora tiene más por el último aumento, y le dan el 10% igual que a cualquier otro jubilado. Para él significa 63.000 pesos de aumento. Pensemos tener que ganar 20.000, tiene también el 10%, son 2.000 pesos de aumento. Fíjense cómo toda la diferenciación social se va agudizando. Como están legisladores amigos acá presentes, aprovecho a dejar esta inquietud. Yo no sé cuál es la solución, supongo que es establecer escalas y dentro de esas escalas diferencias del índice, cualquiera sea el que el Congreso o el Ejecutivo apruebe. Muchas gracias. Es todo lo que quería decir. Raúl, muy breve respondo porque es un tema para discutir en extenso, pero entiendo tu planteo. En sí la movilidad es mantener en el tiempo el valor de las prestaciones. Y se ha entendido que dar distintas movilidades para distintos jubilados, eso sería discriminación. Por eso es que se establece el mismo porcentaje para todos, siendo conscientes que, como decís, en términos absolutos son distintos valores. Pero de hecho, cuando el año pasado se suspendió la movilidad y el primer decreto que dicta el presidente Fernández daba una suma fija más un porcentaje, fue cuestionado precisamente porque estaba dando distintas movilidades a distintos jubilados. Desde una perspectiva distributiva, se entiende lo que planteás y vale la pena discutirlo, sobre todo, por ejemplo, para los jubilados que cobran la mínima, que es insuficiente. Se ha hablado de utilizar otros mecanismos para compensar, pero en sí, como la movilidad es mantener en el tiempo el valor de las prestaciones, si todas se deprecian por inflación, por ejemplo, todas hay que compensarlas después para que mantengan su poder de compra. Lo que debemos discutir, además de la movilidad, que es lo que nunca se discute, es cómo se determina inicialmente el haber o se hace su cálculo, que es otra discusión que podríamos tener, por supuesto. Bueno, es nada más que una inquietud. Sí. ¿Puedo acotar algo al comentario siempre tan centrado en el tema de Alejandro y aprovechar a saludar a Inés y Cachi, que no te había visto? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, que te veo en la distancia. Qué gusto. Y muchas gracias por la invitación de la Fundación Rojas. Yo creo que lo peor es que en el caso que usted está citando, es que el doctor Zaffaroni en realidad cobra eso por haber sido, por una cantidad determinada de años, juez de la Corte Suprema y cobra un porcentaje de lo que recibe un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no paga ganancias, que no tiene que ver con la jubilación de aquel que aportó 30, 35, 40 años, que por ahí ese es el que tiene un poco más de la mínima hoy en el sistema previsional argentino, y que el gobierno lo que ha hecho, ha trabajado fuertemente con el tema de la suspensión de la movilidad jubilatoria y dar estas subas que con cálculos que no se sabe cómo lo sacaron, es justamente achatar la pirámide, algo que pasó mucho, usted recordará, en los años 2000 y pico, donde Sergio Massa fue uno de los ideólogos del tema de dar aumentos más importantes a las jubilaciones mínimas y el porcentaje, porque daba aumentos fijos, con lo cual se licuaba en las jubilaciones un poco más altas. Y esto justamente fue rechazado y por eso el Estado tuvo que pagar, digamos, una cantidad de dinero en sentencias judiciales, porque esto justamente no se adecuó, como dijo Ale, a mantener en el tiempo el valor de las prestaciones. Yo creo que lo que tenemos que discutir en serio es un sistema jubilatorio que por supuesto sea sustentable y que a su vez cubra la canasta básica de los jubilados y pensionados. Hay muchas formas de compensar, como bien dijo Alejandro, desde darle medicamentos gratis, que es un porcentaje muy importante, brindar buena salud, que muchas veces el PAMI hoy no lo tiene como prestación para los jubilados, y creo que hay que trabajar mucho en eso. Pero para eso hay que discutir en serio
la dirigencia política una reforma del sistema previsional, que es una discusión de fondo y que a veces cuesta darla en el Parlamento. Totalmente de acuerdo, Graciela. Bueno, realmente, Cachi, ¿querés decir algo? Nada, agradecer a todo el mundo, nada más. Muy claro. Bueno, yo también agradecer a muchos la presencia de los legisladores, de haber estado en esta casa, en la Fundación Rojas, en el observatorio. Ustedes saben que ustedes tienen aquí las puertas abiertas y nosotros todas las iniciativas y todas las cosas que vayamos trabajando de este observatorio, se lo vamos a brindar a nuestros legisladores porque son nuestros representantes. ¿Es así? Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, seguramente haremos otras charlas porque arrancamos el año lamentablemente por Zoom, pero bueno, pero lamentablemente y no lamentablemente, porque a veces es mucho más cómodo, ¿no? Por las distancias, nos unifica en las distintas distancias, estamos aquí. Así que muchísimas gracias a todos y realmente debo decir, Graciela Ocaña, fundamental que se crea, que se reforme integralmente el sistema de seguridad social, sí o sí, porque si no, estos parches no conducen a nada. Y terminamos teniendo justamente estas inequidades dentro del sistema de seguridad social. Así que muchísimas gracias a todos por estar. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes, gracias por la charla, gracias.